Hola, gracias por estar ahí. Vamos a continuar con nuestras clases sobre las bases filosóficas del I Ching para poder entenderlo y utilizarlo lo mejor posible. Vamos a presentar el estudio, las leyes del cambio y cómo lo entendieron los chinos. En esta clase hablaremos del Yun Yi, de Xu Xian, del Pakua y el Sansai. Gracias por estar ahí. Vamos a continuar. Habíamos dicho en el video anterior que el I Ching es un instrumento para estudiar los cambios. Pero para hacer esto tenemos que de alguna manera estudiar nuestra realidad. Y la forma más elemental para hacer esto es definir los estados fundamentales. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, cuando yo estudio el día, cuando estudio las estaciones, cuando estudio la luna, cuando estudio el espacio, puedo remitirme a variables que tienen dos valores posibles. O existe o no. Entonces, cuando existe, cuando se manifiesta, vamos a decir que es yang. Y cuando no existe, diremos que es yin. Así que cuando tenemos el día, cuando es valga la redundancia, a la vuelta que da la Tierra sobre sí misma, que dura 24 horas, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de noche o de oscuridad, vamos a decirlo así. Nos referimos entonces que cuando hay sol, diremos que el estado yang, y cuando no hay ausencia del sol, diremos que es yin. De la misma manera, cuando yo me remito a mi espacio cercano, voy a hablar adelante, voy a hablar como el estado yang y atrás como el estado yin. La derecha como el estado yang y la izquierda como estado yin. Y así con todo lo que uno pueda imaginar. Por ejemplo, podemos referirnos al blanco como yang y al negro como yin. El duro sería yang y el blando sería yin. Lo afilado sería yang y lo redondeado sería yin. Ligero yang y pesado yin. El cielo sería yang y la tierra sería yin. Seco sería yang, húmedo yin. Alto sería yang, bajo sería yin. Y así con todas las propiedades o con todas las categorías que ustedes puedan referirse. Esto se llama Liunji. La siguiente etapa o la siguiente fase del estudio de los eventos, podemos hablar en las sutilezas. Por ejemplo, ya no tenemos un estado sí y un estado no, ¿verdad? El estado sí correspondería al yang y el no al yin. Entonces pudiéramos hablar sí, pero, y empiezan a aparecer las sutilezas. Podemos hablar del no y del no, pero serían cuatro estados. Estos cuatro estados se denominan Su-Xian para referirnos a ellos. Y con esto pues podemos estudiar ahora el sol. Ya no podemos ver estados intermedios. Por ejemplo, pudiéramos hablar ahora del amanecer y del atardecer, que serían estados intermedios entre el yang y el yin. Pudiéramos decir que si la noche es yin yin, el amanecer sería yang yin
el medio cielo sería yang yang, el atardecer sería yin yang y la medianoche sería yin yin. De la misma manera podemos estudiar la luna. Cuando es nueva diríamos que es yin yin. Cuando está creciente seríamos que es yang yin. Cuando es luna llena sería yang yang. Cuando es cuarto menguante sería yin yang. Y luna nueva sería yin yin. Y así sucesivamente. También podemos representar la vida como el estado yin yin cuando está en gestación, yang yin cuando nace, yang yang cuando está en su pleno desarrollo, yin yang cuando está envejeciendo y yin yin cuando vuelve al estado de no ser, pues, o el estado de no, de no existencia, como sería la muerte. Y así muchas cosas. Podemos hablar también, otro ejemplo sería el del café. Si yo tengo una taza de café fría, el estado frío sería yin yin, cuando la caliento sería yang yin, cuando está a lo máximo caliente sería yang yang, cuando se enfría sería yin yang y cuando está fría sería yin yin. Y así muchas cosas que pudiéramos describir. Todo depende de la habilidad que tengamos para distinguir los estados en un proceso. Por ejemplo, también pudiéramos hablar de cuatro estados en el plano bidimensional, donde hablaríamos del el estado donde sería, si lo definimos XY, y X positivo y Y positivo sería el estado Yang Yang. Cuando es X positivo y Y negativo sería Yang Yin. El estado negativo, X negativo y Y negativo sería Yin Yin. Y X negativo y Y positivo sería Yin Yang. Y así sucesivamente con todo lo que uno pudiera referirse. Bueno, en la etapa siguiente, ¿cuál sería? Estudiar, así como hemos pasado de dos estados a cuatro estados, el siguiente sería los ocho estados que corresponde al Pacuá. Pacuá, Pa es 8 y Cuá son símbolos o signos. Esto entonces, al, al, a la, al dibujar estos nuevos ocho estados con nuestro esquema de yin y yang, entonces sería agregar una línea más. Ya entonces tenemos tres líneas por cada uno de los trigramas, valga la redundancia. Trigramas es de tres, en este caso son tres líneas. Pues tendríamos ocho estados en los cuales nos ayudarían a describir el proceso. Fíjense que acá, eh, si, si conocieran lo que es el sistema binario, pues si al yin le damos el valor 0 y al yang valor 1, tenemos aquí, hay una correspondencia entre las líneas y los números binarios. Sería desde el 0 hasta el 7. Bueno, estos trigramas, más allá de solamente estudiar el proceso, porque podemos hacerlo, eh, tienen un significado propio que le dieron los chinos. No es solamente el estado inicial, el siguiente estado correspondería al, por ejemplo, en nuestro caso, que sería el estado inicial sería yin, yin, yin. El primer estado sería yang, yin, yin. El segundo estado sería yin, yin, yang. El tercer estado sería, ahorita no tengo la mente suficiente para hacer la equivalencia entre números binarios y las líneas, pero no sigue ese orden numérico, no va del 0 al 7, sino que tienen unos valores y una interpretación de cómo evolucionan ellos.
el rey Wen los puso en un cierto orden que va desde el este, que es como que si pudiéramos representar el sol en su ascensión al cielo y después vuelve a desaparecer en el atardecer para volver a aparecer en el este. Entonces le dio un orden específico que se llamó el orden del Hu-Tien o después del nacimiento. Vamos a hablar de este especialmente porque tiene características o propiedades que podemos asociar a un calendario. Y esto es una forma más sencilla de entenderlo. Es el orden natural. ¿Y cómo evoluciona ese orden? Bueno, ese orden hecho por el rey Wen, o el rey Wen, perdón, es este que tenemos acá. Que comenzamos con con el este, ¿verdad? El este sería la relación, el trueno. La siguiente, vamos ascendiendo, ¿verdad? Después del amanecer o en la primavera viene la etapa de los vientos. Acuérdense de la etapa de la cuaresma, en la época de Semana Santa, es una época caracterizada por viento. Después llegamos al fuego, que es cuando estaríamos en el verano o el sol en la parte más alta de la esfera celeste. Ese fuego o ese calor genera resequedad, genera la tierra, que es el resto de lo que se consume pues, cuando ponemos a quemar la madera. A su vez, el atardecer correspondería a la hora de quietud, de tranquilidad, de sosiego, que está asociado a la energía del lago, que estaría apuntando hacia el oeste. Después, comenzando la noche, sería la etapa del cielo de Chen, ¿verdad? A medianoche o en el invierno sería la energía del agua, que corresponde al norte. Y antes de amanecer o antes de llegar la primavera tenemos la energía de la montaña. Entonces en este círculo o en este orden fue que lo presentó el rey Wen y organizó los hexagramas. ¿Qué representa cada uno de los trigramas? Bueno, sentarlo aquí. El primero sería el Chen, el trueno, que corresponde a la primavera o el inicio de la mañana, ¿verdad? Su elemento es madera, la hora del día de la mañana, estación de la primavera, dirección este, parte del cuerpo, los pies. Fíjense, los pies, ¿por qué? Porque si podemos ver la figura del Chen, tenemos una línea yang en la última. Y esto nos da una idea de unas piernas indicando la línea abajo como que si fueran los pies. La segunda sería el viento o Shun, que corresponde a la hija mayor, a la madera también, a la mañana tardía, a la primavera tardía, ya cuando viene el verano. La dirección sería el sureste, corresponde a la parte de los muslos. Hay un animal asociado a los dos que no lo había dicho. Para el primero sería el dragón, para el segundo el rocho. Son animales míticos de la cultura china. También tiene asociado un estado. En el trueno sería el movimiento, la acción, avanzar. Y la energía del viento sería penetrar. Estaríamos hablando de la penetración. El fuego sería la tercera energía, que es Li, que corresponde a la hija mediana. Fíjense que tenemos una relación familiar acá. Tenemos los hijos, la familia. Uno representan el padre, la madre, los hijos, el hijo mayor, el hijo menor.
el hijo intermedio de la mitad. Esto es importante que lo estudien y se lo aprendan. No vamos a seguir hablando de los significados de la hora. Pueden hacer paran el vídeo y hacer un screenshot para que lo puedan tener aparte. Nos dan ocho, los 8 trigramas, sus energías asociadas, su relación familiar, sus elementos. Y lo vamos a ir utilizando cuando hagamos los análisis de, de los hexagramas. ¿Por qué no continuamos? Porque ahora no ponemos un estudio de otro estado para hacer 4 líneas. O sería trigrama, sería cuatrigrama o poligrama, como ustedes prefieran. Pero ¿por qué no se hace? Porque justamente creo yo que las 3 líneas, el trigrama, tiene otro sentido muy importante para la cultura china, para los sabios chinos, que es el concepto de Sansai. El concepto de Sansai, de alguna forma, nos habla de una interacción entre la línea inferior, la línea superior, que por esa interacción generan la línea del medio. Este es un concepto bien, bien importante porque es el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre, Madre, Hijo, o Padre, Hijo y Madre, hombre, cielo y tierra. La vida es una interacción entre la energía del cielo con la energía de la tierra. Tesis, antítesis y síntesis. La famosa frase de Hegel. Qi, Xin y Shen, que sería la relación del cuerpo, espíritu y energía, o espíritu y alma. Pues bien, todas estas cosas están involucradas en el Sansai. Ahora, si duplicamos el trigrama, obtenemos los hexagramas del I Ching. ¿Por qué no seguimos o no siguieron los sabios chinos en desarrollar no solamente hexagramas, sino heptagramas o nanogramas? Eso está fuera de discusión en este curso, pero me imagino que ya, como lo veremos en posterior momento, el estudio de los hexagramas es sumamente complejo para ya entonces hablar de más líneas por, por imagen o por evento, vamos a decirlo así. Lo otro, hay otros conceptos de la cosmología china que no vamos a tocar en este momento porque ya en tratar de entender la evolución de los procesos, si conocemos el orden correcto de cómo cambian las cosas, que no es trivial, no es, si seguimos el orden binario, no sería el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Para lo que observaron los chinos en la antigüedad, puede ser primero el 1, después el 3, después el 8, y eso lo vamos a exponer más adelante. Así que ese orden no es un orden numérico lineal como cualquiera pudiera pensar. Pero al descubrir cómo cambian, entonces podemos de alguna manera, si no predecir el futuro, cuándo es el mejor momento para actuar y cuándo es el peor momento. O cuándo se pueden manifestar las cosas, o cómo podemos evitar que ocurran las cosas. Eso es parte del uso del I Ching.
que lo dejaremos para un futuro próximo. Para no ser lo más pesado, creo que ya es suficiente. Cualquier pregunta sobre esto, eh, pueden dejarla en el chat. Vamos también, en el próximo capítulo, vamos a tocar las 5 fases de la energía, o conocido como los 5 elementos, el Wu Ching. Y si nos da tiempo, hablaremos de los 12 animales también. Pero creo que es más sano hacer los vídeos más cortos y que nos permita avanzar más rápido para el uso del I Ching. Bueno, creo que es todo por hoy. Gracias por estar ahí y trataremos de hacer el próximo lo más rápido posible para continuar con la energía. Tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga.